Hola, hola, hola. Bueno, acá vamos a... Solo tenemos que estar medio pendientes porque una de las compañeras que está en esa mesa, tengo entendido que aún no se conectó, pero la ponemos en al par conforme se sume, que es la compañera Yasmin. Eh, entonces, pero antes de entrar propiamente en el conocimiento, en la discusión del conocimiento, quería aprovechar para resgatar algunas cosas de los dos paneles para que los compañeros y compañeras que van a hablar ahora, yo voy a estar mirando por vez para el lado porque mis anotaciones están a mi lado derecho, pero para que los compañeros que van a estar ahora en esa otra mesa podamos también integrarnos con lo que fue dicho por los compañeros y compañeras. Algunas cuestiones que fueron surgiendo fue, primero, que la autonomía implica ciertas formas de cómo expresa el campo relacional vinculado a esta autonomía, ¿no? Uno de los aspectos que destacó Hugo fue la cuestión del cariño, ¿no? Eh, Otro aspecto fue traer la idea de que al habitar un lugar hay que conectar la relación con los seres que existen, los seres visibles y los seres invisibles. Acá también en el panel 2 surgió el concepto de homeostasis, pero ya en el panel uno ya estaban hablando de la noción del equilibrio, ¿no? Eh, Se trajo también la pregunta de qué es poner la vida en el centro, algo que también surgió en el panel 2, ¿no? O sea, una perspectiva, no surgió esa palabra, pero una perspectiva no antropocéntrica en términos de pensar que no se descarta la importancia de la vida humana, pero la pones en relación con distintas otras vidas existentes. Surgió también dos ideas sobre, primero, ampliar nuestra idea de naturaleza. Eh, Surgió esa idea de pensar que también la ciudad es naturaleza. Eso me recuerda mucho un texto muy bonito de David Abraham, por ejemplo, de cierta forma como ese condicionamiento del dominio humano nos hace pensar, nos hace ignorar la persistencia de la vida, incluso en los contextos que intentamos dominar la vida, ¿no? Surgió la idea del hábito hogareño, o sea, entender que existe una funcionalidad como especies vivas de construir un espacio desde las múltiples necesidades de la especie interespecíficas para eh, pertenecer a un hábitat o a un territorio, ¿no? Por otro lado, el concepto de la autonomía como espectro, o sea, no existe un espacio de autonomía y no autonomía, y sí opera desde diversas líneas de formas de construcción de esa autonomía, ¿no? É, e que parte del desafío es justamente a la autoobservación, sea a nivel cuerpo-territorio, sea a nivel territorio más amplio, de las fronteras que están condicionando las posibilidades de autonomía, ¿no? Surgió esa metáfora, esa analogía con la cuestión del uso de las medicinas vinculadas a la SIDA, de ir ampliando la posibilidad, no se usa esa palabra, pero la estoy metiendo, de agencia o de la capacidad de acción que se puede tener conforme vas eligiendo los elementos que permiten la autonomía, ¿no? E incluso desde eso, como también distintas formas de construcción de autonomía se constituyen como anticuerpos de regímenes de control, que surgió como ejemplo la situación de menos puentes más ciudades en Tuxtla, Chiapas, ¿no?
que los movimientos civiles organizados se constituyen como anticuerpos para el sostenimiento de esa vida, ¿no? A través de eso, eh, otras palabras que ya se venían gestando, como la interconexión y la autorregulación, fueron emergiendo que en el panel 2 se fortalece con la idea de la autonomía en red, ¿no? La percepción de que mi autonomía necesita de la coexistencia de otros procesos y otros seres para permitirlo. Y con eso, también al principio hablando de la salud, esos, esa idea de múltiples reflejos, ¿no? Que en mi cabeza surgió casi como un prisma de espejos, donde el ejercicio de un componente de la autonomía va generando la posibilidad que otras autonomías se establezcan. Eh, y y desde eso, algunas tensiones que fueron solucionando y pensándose conforme se fue avanzando el debate eh, sobre la alimentación, que es lo que es mi autonomía individual, lo que son los atravesamientos culturales que están presentes, que me hace creer que mi decisión es mía, y cuáles son las estrategias también, por ejemplo, lo último que dijo Gaby de cambiar un régimen de comidas perennes para comidas perennes, que es esa ampliación permanente de conciencia que comentó Ayati, también redefine mis decisiones, ¿no? También redefine lo que me siento libre o no para hacer y que está vinculado a esos conceptos que surgió de la vía campesina y que Andrea rescata ese marco colectivo al hablar del MST, que es que es el derecho de decidir el cómo quiero comer, producir y qué quiero producir, ¿no? Eh, y, y bueno, y desde esa también esa relación que regresa a la interconexión y al marco relacional, del amor, la amistad y el momento como las múltiples esferas de nutrición de la vida, ¿no? Dicho esto, parece una pequeña recompilación de algunos minutos de lo que fue dicho en 3 horas. Vamos primero dar una pausa para que se cambie intérprete. Entonces, eh, solo para recuperar de todo lo que comenté antes de que saliéramos un momentito, para abrir para los compañeros y compañeras. Entonces, pensando que todo ese resgate nos lleva a algunas visiones ya previas a ese panel de lo que es autonomía. Por un lado, que la autonomía no es algo solamente de una individualidad, que incluso María Graciada destacó que nuestro propio cuerpo ya es una multiplicidad de seres coexistiendo, que la autonomía implica un espectro que no se es ni plenamente autónomo ni plenamente no autónomo y que siempre hay pasos adelante de expansión de comprensiones que nos permite la interconexión y la relacionalidad desde esa autonomía, ¿no? Dicho eso, eh, para este panel, que es el panel sobre conocimiento, estará con nosotros Brandon Sánchez desde Cherán y desde el CIET. Estará, que acá no lo veo. Danilo, ¿sigues por acá? Que estaba antes, pero ahora no sé si está. Si está, por favor, prende el micrófono. Creo que por ahora salió un momentito. Y está Rubén Valencia de la UACO desde Ixtepec. Y en algunos minutitos se va. Ah, no, ya está también acá con nosotros Jazmín, que va a hablar desde la Casa de Saberes Amazónicos de Ecuador. Entonces, para empezar ese debate,
dando seguimiento a todo lo que ya surgió, porque todo lo que ya surgió es conocimiento, pero pensando desde la especificidad de ese panel, ¿no? De personas que están intentando construir ciertas espacialidades dedicadas a la sistematización, reconstrucción en ciertos sistemas secuenciales, podemos decir, o de ciertos espacios relacionales, para de manera intencional construir conocimiento. ¿Qué significa la autonomía desde la construcción de conocimiento? Es la pregunta que quería hacerles para abrir el espacio. Podemos empezar con Yasmín, después con Rubén y Blanco y Brandon. Hola, buenas tardes con todas, todos, todes. Gracias por estar acá. Yo me estoy juntando ahorita esta jornada. Eh, no pude estar en las mesas anteriores, pero voy a compartirles o voy a unirme a esa pregunta desde la experiencia que hemos construido desde acá. Yo les estoy hablando desde la Amazonía de Ecuador, particularmente desde una ciudad llamada Tena. Eh, y más particularmente de este proceso que hemos construido con una comunidad que es la comunidad Quichua de Shandia, que está a unos 35-40 minutos de la ciudad. Eh, y quizás, digamos, como la palabra autonomía puede llegar a ser muy teórica en algunas situaciones, eh, por lo cual nuestra experiencia o desde nuestra experiencia ha sido más bien como una creación práctica de qué es eso de la autonomía. Quizás nosotros no hablamos de autonomía cuando hacemos las cosas, pero se siente como una autonomía porque estamos haciendo una creación propia. Y nuestra forma de llamar a esa autonomía fue imaginar qué educación queremos para nuestro territorio. En un momento muy particular nos llegó al territorio, a mí como persona, esta idea de la transformación educativa. Y esa idea resultó ser poderosa porque dentro de la sola palabra transformación estábamos aceptando que algo no estaba tan bien en lo que venía ocurriendo, ya sea en nuestras prácticas, en los ambientes, en las formas, en los materiales, algo requería ser modificado. Y al mismo tiempo nos daba esta agencia de decir, bueno, si hay algo que requiere ser transformado, entonces hay algo que podemos hacer para que eso se transforme, ¿no? Para que eso se modifique, se cambie de lugar, se torne otra cosa. Y con estas dos ideas empezamos a combinar el diálogo, que también fue muy importante desde nuestra experiencia, y siento que ahí también se manifiesta la autonomía porque no fue un discurso prehecho, no fue una idea, no fue un proyecto que nos daba tal cosa tiene que pasar en este tiempo, sino fue un diálogo de qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos y sobre todo qué es lo que quisiéramos hacer con lo que tenemos. Que ahí siento que otra vez se manifiesta la autonomía, ¿no? Eh, y digamos un poquito para ir tejiendo esta idea con el conocimiento, una parte de nuestra experiencia en donde esto se vio muy reflejado fue que en algún momento de este diálogo para hablar de transformación educativa surgió la idea de hacer una biblioteca, ¿cierto? Como si estamos en este trabajo de transformar la educación que ocurre dentro de nuestro territorio, ¿cómo lo podemos hacer? Ah, pues implementemos una biblioteca. Y de ahí salió la voz del territorio. Cuando yo hablo de territorio me refiero a las personas que lo habitan, que lo conocen y que han crecido y que han desarrollado su experiencia de vida dentro de un espacio que en este caso es la selva. Yo no soy de la selva, yo vengo de la ciudad, pero en este diálogo llega la idea de biblioteca y el territorio manifiesta que sí, está bien, pues los libros o el conocimiento escrito es importante. Sin embargo, el conocimiento en este espacio, en nuestra historia, es transmitido de otra forma.
se transmite oralmente, se transmite a través de historias, se transmite a través de los cuentos, de las leyendas, de los cantos, de las vivencias del abuelo, del tío, del hermano, y ese conocimiento también queremos que tenga un lugar. Y siento que ahí nuevamente se pone de manifiesto la autonomía, aún sin nombrarla, ¿no? Como sin decir esto es una decisión autónoma, solo siendo. Y se manifiesta en este sentido, ¿no? Nuestro conocimiento se expresa de otra manera y queremos que tenga un lugar. Y es así como la idea de la biblioteca se fue transformando en una casa de saberes, que tiene otro sentido, ¿cierto? Que tiene un sentido de acogimiento primero, que nos invita a quien llegue a compartir su conocimiento. Además que este fue el nombre que tomó este espacio, ¿no? Yo les estoy hablando de un proceso que empezó hace 4 años y que ahora toma forma en este espacio que es Amauta, Casa de Saberes Amazónicos, que es desde donde yo estoy hablando. Y justamente el nombre de Amauta viene de esta palabra quichua, Amauta, que significa sabedor o sabedora. Y es esta invitación no solamente como que a invitar a los sabios, sino a reconocer el sabio, la sabia que habita en cada uno de nosotros. Y ahí nuevamente está la autonomía, el entender que yo traigo un conocimiento que es válido, que es importante para mí, para mi comunidad, para mi territorio. Eh, y esta idea se va tejiendo con la idea de biblioteca también, ¿no? Porque el diálogo lleva a eso, lleva a que podamos como poner en la horizontalidad las diferentes formas de conocimientos que existen. Eh, y bueno, ese fue nuestro camino ahora. También, eh, no sé si sigo yo contando eh, algunas otras partes o si nos vamos turnando con los demás integrantes de la mesa. Cuéntame ahí, Joao, si tengo más tiempito para seguir hablando. Si quieres hablar un poquito más, con confianza. Ah, ok. Ok. Em, Entonces, bueno, siguiendo con esta historia que a mí me parece como uno de los hitos más importantes, el cómo se va formando este espacio de Casa de Saberes. Luego viene la pregunta del cómo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que estos conocimientos que son orales y que son del territorio realmente tengan un lugar? Y ahí también me parece como importante en esto de construir la autonomía, es esto pasar de la idea a la acción concreta. Que ya habitando en el territorio, yo he escuchado estas formas o estas expresiones en varios territorios que es ya una filosofía, ¿no? Que es el diciendo haciendo. Si decimos que algo queremos, hacemos, provocamos que eso que queremos ocurra. Creo que esa complementariedad entre el decir y el hacer es muy importante el momento de hablar, de construir estas formas autónomas y propias de las que hablamos, ¿no? Entonces, claro, una vez que nos surgió la idea, o que más bien no fue que nos surgió a nosotros como individuos, sino que colectivamente pudo nacer esta idea de este espacio de Casa de Saberes. Ahora la pregunta era cómo traemos estos conocimientos del territorio para que tácitamente tengan un lugar, que no se quede solamente en la idea o en la idea romántica de que así debería ser, sino que lo tenga. Y así fue surgiendo un proceso complementario desde la biblioteca, que fue la producción de podcast de estas historias. Sí, empezamos trabajando específicamente con la comunidad en donde se encuentra la biblioteca, que es Shandia, y que, y que bueno, empezamos a trabajar con la comunidad
a recopilar estas historias, a identificar qué era lo que desde ese núcleo comunitario queríamos registrar y queríamos plasmar, queríamos darles un lugar físico. Y así fueron saliendo cuentos, leyendas, la historia de la misma comunidad. eh, y así empezó también como una nueva línea de trabajo. Y también me parece muy bonito el entendimiento de que, digamos, como que no es un camino que tiene como un fin, sino que cada paso es una forma de construir, generar, provocar esa autonomía, tanto individualmente como colectivamente. Porque claro, la producción de podcast nos abrió un universo completo a nivel ya educativo de cómo podemos trabajar en esta diversidad de conocimiento, que involucre a los mayores, claro, como portadores de estos saberes, pero que también involucre a los jóvenes en este interés de relacionarse con este conocimiento que existe en el territorio y que quizás está quedando por ahí olvidado o no está siendo escuchado, no está siendo compartido. Entonces, a través de la producción de podcast, empezamos a generar un espacio de un club de periodismo que se formó con los jóvenes, los y las jóvenes de la comunidad. Este proceso se ha dado en vinculación directa con la escuela, la unidad educativa comunitaria, que me parece también como, digamos, desde el ya trabajar desde la educación, una vía muy estratégica mismo para poder trabajar el tema de o construir la autonomía dentro de nuestros espacios y territorios, ¿no? Porque es un universo de posibilidades y oportunidades infinitas y además que nos permite este amplio rango de interacción entre generaciones y entre culturas. Eh, y claro, ¿no? Como que ahora la biblioteca se constituye como un espacio físico y también como intangible, ¿no? Un espacio de trabajo y un espacio de creación en donde tanto la comunidad por sí sola como el equipo gestor del proyecto y en conjunto podemos seguir creando estas formas de expresión autónoma del conocimiento y un tanto de sensación hacia ese conocimiento que creo que es importante, porque siento que una vinculación como un apropiamiento de lo que estamos diciendo, pensando, haciendo, aprendiendo, es también muy importante para generar autonomía, ¿no? Eh, eso es lo que les puedo contar por el momento. No sé, ahora sí quería pasar la palabrita. Muchas gracias, Yasmin. Paso entonces para Rubén, para que vayamos escuchando de inmediato. Hola, hola, ¿qué tal a todas, todos? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te se oye escuchamos, bien, Rubén. Rubén. Bienvenido. ¿Qué tal? Yo gusto saludarte. Eh, Entiendo o entendemos desde aquí, desde la UACO, que la autonomía, pues es nuestra capacidad de pensar, de sentir y actuar en nuestra realidad, tanto de manera personal como colectiva, y sabiendo que es una construcción la autonomía, ¿no? Ya que consideramos que estamos en pugna con un modelo civilizatorio que viene del occidente moderno y que pues ha hecho que estemos debilitados también en nuestros territorios. Nosotros basamos la autonomía desde la comunalidad, desde 4 dimensiones en las cuales estamos en un territorio que habitamos, que cuidamos, defendemos, que a partir de ahí dialogamos, discutimos, ¿no? No es cirílico, y construimos en asamblea, ¿no? Y a partir de ahí, de lo que se construye en la asamblea, se hacen las labores colectivas que en varios lados se le denomina tequio, ¿no?
Ya haciendo la labor lograda, pues hacemos la pachanga, la fiesta, ¿no? Son las 4 dimensiones que obviamente no están separadas y que cada uno de los que participamos en la Huaco, en los diferentes territorios, tratamos a la manera cultural de nuestra zona de ejercerla, extenderla y fortalecerla, ¿no? Sin embargo, algo que en particular a mí me gusta aclarar cuando hablamos de autonomía y de comunalidad es que no es idílico ni es romántico, ¿no? Es una lucha constante porque sabemos y reconocemos que hay una pugna con otro modelo, con otro sistema que nos está oprimiendo a través del colonialismo, del capitalismo y del patriarcado, ¿no? Que nos entrecruza a todos en los diferentes territorios. Hace años, eh, cuando estaba yo en la selva de los Chimalapas con unos comuneros en resistencia, pues llegábamos muy románticos, de muy jóvenes a decirles, ¿no? Que chingones eran, que defendían el territorio y que estaban unidos y juntos. Y ellos, después de escucharnos, nos dijeron que los estábamos romantizando, ¿no? Que en realidad para ellos la asamblea era un mecanismo, una forma de ponerle un candado a los demonios individualistas que tenían, ya que también había confrontación, divisiones al interior de la comunidad. Eso a mí en lo personal me ayudó mucho a entender esta parte de no romantizar lo que decimos y lo que pensamos, ¿no? En torno a la autonomía y a la comunalidad, que como comento es una construcción, ya que estamos en pugna. Ahora actualmente le llaman extractivismo, ¿no? Que es no es otra cosa que un salvaje modo de explotación de nuestra madre tierra y de los que habitamos ese territorio, en su mayoría pueblos originarios, ¿no? Ahora vienen por el agua, por los vientos, por el sol, por nuestros bosques, por todo, incluso por nosotros mismos, ¿no? Ya eso le han llamado varios pensadores que los que habitamos esos territorios que el gran capital quiere ahora, se le llaman zonas de sacrificio, ¿no? Porque ya no importamos nosotros para los que quieren imponer sus proyectos, ¿no? Tomando en cuenta eso, tomando en cuenta que hay un modelo que nos quieren imponer y que mucho de ellos se quiere hacer a través de los medios de comunicación y ya particularmente a través de la educación, ¿no? Fue justo por eso que diferentes organizaciones comunitarias del estado de Oaxaca, algunas con más de 2 décadas de trabajo formativo y educativo, pues nos juntamos porque ninguno de nosotros solos hubiera podido hacer gestar a la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, ¿no? Nosotros en particular somos de la cultura zapoteca del Centro Universitario Comunal de Ciudad Ixtepec y nosotros orgullosamente decimos que venimos formados en la Universidad de la Tierra en Oaxaca, pero la Huaco en general viene de diferentes corrientes de la comunalidad, ¿no? Algunos de la teología de la liberación, los compas de la Sierra Norte, los ayuk, los afromexicanos, los mixtecos, cada una con su propio proceso de resistencia y en búsqueda de liberarnos de esa educación que nos han impuesto, ¿no? Entonces, la Huaco para nosotros es un resultado de una sociedad que comunalmente quiere seguir existiendo y fortaleciendo lo que ahorita está débil, ¿no? La Huaco se conformó oficialmente a través de un decreto aprobado por la Cámara de Diputados el 20 de enero del 2020. Estamos recientemente cumpliendo 6 años en los cuales ha sido pues picar piedra realmente para ir construyendo eh, esta vertiente de la educación que permita que nuestros territorios podamos reconocer y revalorizar los saberes propios, pero también lo mejor que hay de la academia comprometida hacia el bien común, organizaciones civiles que ya tienen historia en el trabajo de la soberanía alimentaria, de la regeneración de agua, de cuidado de nuestros bosques, ¿no? Entonces, a través de esa alianza amplia que la Huaco tiene,
ha construido lo que le hemos llamado tequio pedagógico. Cada centro universitario comunal tiene sus propias alianzas para ir construyendo a su propio modo, dependiendo del contexto en el que está, las especialidades que van a contribuir a la solución de los problemas de las comunidades, ¿no? En el caso de nosotros, como Cugistepec, tenemos la especialidad de comunicación comunal, de sistemas alimentarios sustentables, de derecho indígena comunal, bioconstrucción comunal y salud integral comunitaria. Y a Rubén, partir de... Sí. habla un poquito más pausado para que el intérprete pueda seguirte, porfa. Perdón, sí, claro que sí. Entonces, a partir de esas especialidades, estamos tejiendo en los territorios el proceso justamente de autonomía. La UACO tiene una asamblea a partir de los 16 centros universitarios, los que somos, una asamblea que se reúne cada 2 meses para decidir todos los temas que de manera general suceden en la UACO, ¿no? Y ya cada quien en sus territorios lo aplica a su propio contexto. Es una asamblea horizontal, reitero, con sus confrontaciones, con sus desacuerdos, pero siempre en la búsqueda de generar los consensos y una unidad en la diversidad, ¿no? No sé si hasta ahí voy bien en el tiempo o cómo va el tema. Sí, vas bien. Acá la idea no es que se controle en el tiempo, y sí en el buen, como que quieran decir lo que sus corazones están pidiendo que digan, sabiendo que la idea también es tener tiempo suficiente para escuchar a los demás. Entonces, si sientes que tiene algo más que quieres decir en ese primer momento, no es, puede decirlo, sino podemos pasar para la próxima persona. Y si va a haber otro momento de intervenir, sí me gustaría concluir ahí y escuchar a los demás. Perfecto. Entonces pasamos inmediatamente para Brandon Sánchez. Buenas tardes a todas y todos. Eh, pues agradecer primero que nada, ¿no? El espacio que todos el día de hoy compartimos aquí. Y muy importante, muy contento de verles de nuevo. A André, a Yeyo, a Joao, a Malú, Sierra, también por ahí está. Y los demás, muy contentos, ¿no? De escuchar también y ver nuevamente a Jason, a Sofía y compañero de la UACO, y a todos y todas. El día de hoy, bueno, mi nombre es Brandon, yo soy de la comunidad indígena de Cherán. La comunidad pues se caracteriza por esta cuestión de autonomía. Entonces, yo formo parte de el CIET Cherán, ¿no? Que es también una ecoversidad y que de hecho apenas hace poquito se hizo una inauguración de otro espacio más del CIET, ¿no? Aquí en Cherán, en el que todos son bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Cuando gusten visitarnos, siempre tienen su casa aquí. Bueno, pues comenzando con la cuestión de la presentación, voy a hacer un poquito de recuento. Cherán, pues básicamente tiene su autonomía desde el 2011. Poniendo como punto a esto es una cuestión de los antecedentes, ¿no? Los antecedentes vienen desde el sentido de la inseguridad, ¿no? También de la tala ilegal y también inmoderada que se daba hacia la comunidad, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera resaltar que las comunidades y los pueblos originarios siempre han tenido una autonomía. La autonomía, como decía por ahí, uno de los grandes exponentes de la que
pues han caminado con el EZLN, y que es de una comunidad cercana de aquí, eh, que es Tata Juan Chávez. Él decía ejercer la autonomía sin el permiso de nadie. Es importante conocer y saber y comprender que los conocimientos, los saberes que se ejercen en la comunidad o en cualquier pueblo originario no son simples ocurrencias, ¿no? Sino son constructos que se van desarrollando, por ejemplo, a través del sentipensar, del corrazonar, ¿no? ¿Para qué? Pues para vivir, ¿no? Ese es el objetivo de cualquier comunidad, de cualquier grupo, finalmente, el vivir. Pero a eso lo tenemos que comprender desde el vivir bien, ¿sí? Desde el buen vivir, o que desde la lengua purépecha nosotros le denominamos como sesirecan, ¿no? El vivir bien. Pero también desde ahí van surgiendo nuevas formas de pensar en relación a qué es autonomía, qué es esto, ¿no? Como dice el compañero de la UACO, y que es muy importante, ¿no? No romantizar ningún aspecto, que es importante para seguir caminando sobre pues un camino que verdaderamente se centra en la realidad en la que vivimos, ¿no? Desde el espacio de cada quien, ¿no? Es como un ejemplo, si yo voy a una comunidad, decimos, ¿no? ¿Qué es autonomía? Pues la autonomía, para serles franco, sincero, por ejemplo, en la comunidad, que también pasa por ahí con la experiencia del compañero, pues se está construyendo, no es algo que ya esté, ¿sí? Eh, no decimos, ah, pues esto es comunidad y lo vamos a dejar así, ¿no? O esto es autonomía y no nos movemos de ahí, no. La cultura, el ser humano está en evolución, en transformación, ¿no? En cambio, pero una de las cosas importantes que les ha permitido a las comunidades y pueblos originarios es la adaptación. Y hoy, justamente, vamos a ver cómo la autonomía se ha adaptado a lo contemporáneo, ¿sí? Querramos o no querramos, en el caso de Cherán, pues formamos parte de una nación plurinacional, ¿no? Que se llama México. No podemos nosotros negar al otro, aun cuando el otro nos haya de ver negado. Si no, no cumplimos con un principio en el sentido humano, ético, ¿sí? O sea, el yo negar al otro, pues si yo digo, bueno, Occidente siempre nos ha negado, ¿no? Yo también lo voy a negar. No, ese no es un principio intercultural, ¿no? No hablamos de interculturalidad, no hablamos de una cuestión de transculturalidad, ¿no? En el que se perciben todas las culturas, todas las comunidades y los pueblos de manera igual, ¿sí? Entonces la autonomía, pues es importante porque desde el punto de Cherán se ha adaptado, ¿sí? Se ha adaptado a lo contemporáneo. Entonces, aquí una palabra esencial es la adaptación, ¿sí? La adaptación, pero desde la reconstitución. ¿De qué hablamos de la reconstitución? Pues básicamente estamos hablando de volver a construir lo que ya somos, es decir, ese pensamiento que ha venido y que es milenario, con principios, valores, prácticas, ¿no? Pero ¿cómo lo adaptamos a lo contemporáneo? ¿Sí? Es decir, Cherán, por ejemplo, tiene un sistema de gobierno autónomo en el que justamente está por ejemplo, ¿no? El consejo, la estructura de gobierno. Esa estructura de gobierno sí está, digamos, como de la parte legal, pero también está constituida, está reconstituida, está construida desde pensamientos milenarios, ¿sí? No es una ocurrencia, sino está sustentado, argumentado bajo principios anteriores. Entonces, bueno, me voy ahora sí con las diapositivas. Desde la uno yo me voy rápido, ¿no? Ni siquiera las voy a estar como mencionando tanto. La uno, pues es justo la autonomía por medio de los usos y costumbres. ¿Qué son usos y costumbres? Es a lo que denominamos como sistemas normativos, ¿sí? Pero esa parte pues de denigrar, ¿no? De menospreciar algunos
cuestiones de las comunidades, pues se menciona como usos y costumbres, pero realmente son sistemas normativos, ¿sí? Que ya se empieza a adaptar desde el Instituto Electoral, la Suprema Corte, ¿no? La Constitución. Pero es una manera de decir un ejemplo, ¿no? Tú no tienes arte, tú tienes artesanía, ¿no? Ujú. Entonces pasa lo mismo, tú no tienes sistemas, tú tienes usos y costumbres, ¿sí? Pero dentro de la profundidad es todo eso. Ahora, con la siguiente, en el 2011, con la siguiente diapositiva, Joao Porfis, este, Y si Cherán. le puedes quitar el emergente del PDF para que veamos mejor. Mm. Gracias. Entonces, el 15 de abril del 2011, la comunidad se generan básicamente las condiciones para la reconstitución de su sistema autónomo de gobierno comunal, reconocido en el marco legal. Eso es importante, porque ya había experiencias de autonomía en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, de autonomía. Con esto no quiero decir que sea algo diferente a los demás, simplemente es el caminar de la comunidad, ¿sí? Cada comunidad uno tiene que respetar, ¿sí? Si yo voy a una comunidad, yo no puedo decirles qué me van a dar de comer, ¿sí? O qué quiero yo de comer, yo tengo que llegar y pues lo que me ofrezcan con todo gusto y bien recibido, ¿sí? Entonces, igual, lo mismo pasa en el caminar de las comunidades de los pueblos originarios, respetar, eso es autonomía, ¿sí? Tú tienes tu caminar, yo tengo mi caminar, ¿sí? Si coincidimos en algo, adelante, ¿no? Pero justamente, de hecho, hay una experiencia muy importante en Cherán, que muchas comunidades le decían, vénganos y díganos cómo le hacemos, ¿no? Y decían, o sea, las personas de aquí decían, no, es que nosotros no podemos hacer eso, podemos ir a compartir, ¿sí? ¿Cómo le hicimos? Pero no te vamos a decir qué tienes que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no es autonomía, ¿sí? Yo no puedo ir a decir, háganle así y así y así, no, comparte la experiencia de Cherán y si a alguien le sirve, a alguien lo puede agarrar algo de experiencia adelante, pero si no, pues también, ¿no? O sea, no hay problema. Entonces, desde ahí es el respeto hacia las otras, digamos, autonomías que cada quien tiene. Entonces, Cherán tenía casos de inseguridad, muertes, secuestros, ¿no? La tala. Entonces, ¿qué es lo que decide Cherán? Pues básicamente levantarse en armas. Aquí hay una cuestión muy importante. Cherán no se levanta en armas porque sea muy valiente, ¿sí? Sino es un instinto del ser humano de si se siente en peligro, pues ¿qué le toca hacer más que pues, ponerse en alerta, ¿no? Muchos dicen, no, pues es que la comunidad, así como dice el compañero, ¿no? Romantizan mucho este tipo de situación. No, pues porque Cherán es valiente y salió, hizo conciencia, ¿no? Pues fue como un acto de, no manches, pues ya nos están dando con todo, pues es un instinto natural de defensa, ¿no? Que claro, que hay para la reconstitución del territorio, de decir, un sentido de pertenencia. ¿Yo por qué tengo que defender mi territorio? ¿No? Pues porque aquí vivo, ¿sí? Aquí vivieron mis abuelos, aquí van a vivir mis hijos, y si yo no eh, centro un buen vivir en donde yo habito, pues no voy a poder de alguna manera vivir bien, ¿sí? Entonces, le pasamos a la siguiente, Joao. Gracias. Entonces, de ahí, pues básicamente se da la reconstitución, ¿sí? ¿Qué hablo por reconstitución? Antes de la llegada de los españoles, que sabemos que dentro de la Constitución de México, del segundo constitucional, para que una comunidad pueblo originario sea reconocida como tal, tiene que argumentar desde lo propio, eh, argumentar dentro del marco legal, eh, pues que ya estaba asentado, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que parte para comprender la reconstitución. Es decir, no es casualidad que haya, por ejemplo, un consejo mayor, ¿no? Dentro, el consejo mayor es como, digamos, ¿no? El órgano representativo más importante que tiene la comunidad,
pero no es quien tiene el poder de decisión. Quien tiene el poder de decisión es la Asamblea General. ¿Y quién la constituye la Asamblea General? La constituyen los barrios, es decir, cómo se organiza la comunidad. ¿Y quiénes constituyen las asambleas de barrios? Las fogatas. ¿Y quiénes constituyen las fogatas? Las familias. ¿Quiénes constituyen las familias? El núcleo familiar purépecha, padre, madre, hijos, hijas, ¿no? Abuelos y nietos. Eso es lo que se concibe como la familia, ¿sí? Entonces, pues básicamente se estaba perdiendo todo eso, ¿no? Había carencia de justicia, de bosque, ¿no? Y de tala inmoderada. Le podemos cambiar a la siguiente, Joao, por favor. Gracias. Entonces, antes del 2011, pues carecía de todo eso, ¿no? Seguimos en la siguiente. Gracias. Entonces, a partir de ahí, cuando Cherán se levanta en armas, digamos, en movimiento, pues también, ¿no? Pues, cabe resaltar que hubo también bajas, ¿no? Entonces, es un proceso que sí es también triste, ¿no? Porque eh, mm, no podías entrar ni salir de la comunidad, sino lo único que quedaba era resguardarse. Pero a través de eso, no es que Cherán haya de haber dicho, nos vamos a levantar en armas y lo que vamos a hacer es autonomía. No, las mismas condiciones que me gustaría en algún momento a lo mejor también poderlas platicar y demás, pero ahorita lo voy a dejar general, es que se generan las condiciones para que Cherán ejerza la autonomía reconocida constitucionalmente, ¿sí? Es decir, que el Estado reconozca que Cherán tiene una autonomía, ¿sí? Y ahí hablamos de una autonomía dentro del marco jurídico nacional e internacional por la vía de los hechos. No hablamos de una autonomía en el sentido de decir, pues yo imagino, yo pienso, yo esto, no. Es sobre lo que se va caminando y lo que se va haciendo. Se dice en Cherán por la vía de los hechos, ¿sí? Entonces es la única manera en la que Cherán ha podido ir de alguna manera sustentando su autonomía, ¿sí? Y ha ido cambiándola, transformándola, adaptándola, ¿sí? Entonces, ahí también, ¿no? O sea, es que hay como muchos temas que tienen que ver hasta con la cuestión económica o de producción, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser indígena? ¿Sí? Hay algunos que dicen, no, pues mi papá nació, mi papá es de comunidad indígena, mi mamá es de comunidad indígena, pero yo nací en la ciudad, yo ya no soy indígena. Bueno, pues cada quien, ¿no? O sea, cada quien, ¿sí? O hay algunos que dicen, no, pues los vemos, ¿no? Algunos del pueblo purépecha que son blancos, ojos de color, y dicen, no, pues andan vestidos siempre con su eh, traje tradicional y esto, y yo soy indígena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser indígenas? Eso es un punto de partida esencial también para la autonomía, la identidad. ¿Sí? Si no sabemos quiénes somos, no va a poder ejercerse una reconstitución, en este caso de Cherán, sobre la autonomía. ¿Sí? Le cambiamos a la siguiente, Joao. Entonces, desde aquí el sistema de gobierno comunal, ¿no? De Cherán, pues justamente se fundamenta desde la Jurámucua, ¿sí? La Jurámucua es la forma de gobernanza, pero desde lo propio, desde lo que uno es, ¿sí? Cherán no tiene un presidente municipal. Cherán tiene un consejo mayor, pero ese consejo mayor no toma decisiones fuertes si no es por medio de la asamblea. Y la asamblea ya dijimos quiénes la constituyen, ¿sí? Entonces ahí hablamos de, eso es un parteaguas por eso, digamos, pues tiene Cherán un poquito o lo conocen un poco a nivel nacional e internacional, porque justamente Cherán logra instaurar un sistema diferente al que se tiene o se tenía, porque ya tienen más comunidades de autonomía, pero logra romper la estructura municipal de ayuntamiento. Entonces se quita ese y se instaura una
que parte de la reconstitución. No hay un presidente municipal, hay un consejo mayor, ¿sí? Entonces, para que pudiera haberse generado las condiciones de eso, son muchas situaciones, ¿no? Le cambiamos a la siguiente, Joao. Gracias. Entonces, esto, justamente la parte de autonomía, eh, hay muchas cosas por detrás, ¿no? Como tal, ¿qué es lo que se genera dentro de la autonomía? Pues para que se pueda generar en el caso de Cherán, pues es recuperar principalmente lo más profundo de su identidad, ¿no? Estamos hablando de la cuestión sentipensante, filosófica, de pensamiento, de corrazonar, de cosmopercepción, de cosmovivencia, ¿no? Que se vive desde los abuelos más primeros y que le permite la construcción de una comunidad indígena dentro del marco del derecho constitucional e internacional, ¿sí? Si Cherán, si las personas no tuvieran y no se reconocieran como indígenas, no pudiera Cherán ejercer su autonomía, porque para que ejercer una autonomía se necesita el reconocimiento de una identidad como pueblo indígena. Entonces, desde ahí se tiene que ir plantear y decir, pues yo soy indígena, ¿no? Entonces, eso es lo que se permite al acceso a la autonomía y es aquí donde abro un paréntesis. Muchas de las personas dicen, no, pues hasta dentro de la comunidad, ¿no? Misma a veces no se comprende plenamente qué es autonomía, ¿sí? Sino hay unos que dicen, no, pues autonomía es ya no depender del gobierno, ¿sí? O autonomía, al principio cuando las primeras pasos de buscar este proceso de autonomía, había algunos comuneros que decían, no, pues es que autonomía es ya no como que si fuéramos un país, digamos, ¿no? Aparte de México, pero eso no es autonomía, es autonomía, es tú ejerces en tu territorio eh, tus sistemas, ¿no? Tus sistemas propios y lo que tú decides nunca desvinculándose de los derechos humanos, ¿no? Le podemos dar a la siguiente, Joao, por favor. Gracias. Entonces, el 22 de enero justamente se celebran, ¿no? Las elecciones para designar las autoridades a través de los sistemas normativos propios, ¿sí? Estos sistemas normativos, la comunidad decide cómo y quiénes se pueden postular, ¿sí? A través de los principios, por ejemplo, Anchi Kuriti, ¿no? Que tiene que ser trabajador para su familia y para la comunidad, ¿no? Este, y muchos otros valores. Entonces, estos procesos son dentro y son reconocidos por el Estado, ¿sí? Entonces, para eso validarlo, tiene que venir el Instituto Electoral de Michoacán, ¿no? Pero pues es parte de la autonomía que tiene Cherán, a la que pues ya, ¿no? Se le da como validez, digamos, dentro del marco constitucional, ¿no? Entonces ya el 16 de marzo del 2012 se publica en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Le seguimos, Joao, por favor. Gracias. Entonces hay muchos puntos importantes para poder sustentar esto que Cherán ha logrado instalar en su estructura de gobierno, ¿no? Que lo podemos mencionar como Iret Huaramucuacatzcot. Entonces, para esto tiene que haber un sustento tanto desde la comunidad, pero también el sustento, digamos, del Estado. ¿Cuál podría ser el sustento del Estado? El convenio 169 de la OIT, la Constitución, ¿no? Los derechos humanos, los derechos indígenas, ¿sí? Pero también argumentar desde lo propio. ¿Y cómo argumentamos desde lo propio? Desde lo que vivimos, desde lo que somos, ¿sí? Desde los sistemas propios, desde el territorio. ¿Cuáles son tres puntos importantes para poder sustentar esto? La lengua, la cultura y el territorio. Si no tenemos territorio, no tenemos autonomía, en el caso de Cherán, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde vamos a ejercer pues la autonomía, dónde vamos a ejercer nuestros sistemas, dónde vamos a ejercer nuestras instituciones, de dónde vamos a aprender? Si aprendemos en relación a lo que nos rodea, el ser humano y la naturaleza como uno mismo.
que es un principio sentipensante importante para comprender el sistema de gobierno de Cherán, ¿sí? Entonces, desde ahí, por eso es importante el respeto a, no que sea nuestro territorio, porque al final de cuentas nos concebimos como uno mismo, con la naturaleza, pero sí de dónde habitamos. Y tanto nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar dónde habitamos, ¿no? Y de esa misma manera se ejercen sistemas para que pueda, digamos, buscarse el cese IRECAN y de esa manera vivir bien, ¿no? Vivir en paz lo mejor posible. Pero ahí es donde entra el Estado justamente otra vez, ¿no? Y el sistema capitalista, donde quiere instaurar sistemas que a veces pues eh, no son los que uno quiere. Y ahí es donde entra la invasión, donde entra la imposición, ¿sí? Y la imposición no es algo que esté, pues que sea para estar ahí, ¿no? O sea, la imposición no forma parte de la autonomía. La autonomía es yo tengo estos sistemas, ¿no? También siempre tiene que ser desde la parte ética, ¿no? Tampoco vamos a decir el sistema es hacer estas cosas mal y tal, ¿no? Pues tampoco, ¿sí? Pero sí de respetar, ¿no? De respetar a dónde llegamos, de respetar el cómo viven, el cómo visten, ¿no? Porque a veces eso es un pensamiento eurocéntrico, ¿no? El pensar que lo mío es lo que está bien y yo llego e impongo lo mío sobre los demás, sobre ese principio justo con el que llega Occidente a Abya Yala, ¿no? En el decir, pues yo tengo la verdad absoluta y yo tengo que imponer. Yo tengo que decirte a ti en quién tienes que creer. Yo tengo que decirte a ti cómo tienes que vivir. Yo tengo que decirte a ti cómo tienes que organizarte. Yo tengo que decirte a ti cómo tienes que comer, ¿no? O sea, si yo ya sé cómo visto, cómo vivo, cómo pienso, cómo siento, y que eso me permite vivir a mí, eso es respeto hacia la autonomía, ¿no? Hacia lo que yo soy. Y voy a ir cerrando. Este, pues aquí les voy a compartir también las diapositivas, ¿no? Pero cómo se va, Cherán, pues adaptando, ¿no? Al caminar propio. Le seguimos, Joao, la siguiente. Este, desde la estructura de gobierno comunal, ¿no? Que tiene los sistemas. La autonomía, para que se ejerza una autonomía, tiene que haber un sistema, es decir, tiene que haber una organización, una estructura, ¿no? Y un funcionamiento. Esas son tres cosas fundamentales de cualquier sistema para que se ejerza en una autonomía. La estructura, la organización y la función, porque si no funciona, pues ¿para qué queremos un sistema, ¿no? Y eso es parte del caminar. Le seguimos a la siguiente, Joao. Y pues la autonomía, que es un mecanismo ante el sistema político y económico hegemónico capitalista, ¿no? Es un reflejo de lucha y de resistencia que se priorizan los valores éticos de la producción, de la reproducción y el desarrollo de la vida, ¿no? Que se comparte con el resto de Avia Yala. ¿Seguimos? Gracias. Entonces, a día de hoy, pues Cherán sigue ejerciendo su autonomía reconocida y siempre se está afrontando a nuevos retos, ¿no? A pesar de que sigue resistiendo y luchando, que ha habido temas de seguridad muy fuertes, ¿no? Y eso es la adaptación a lo contemporáneo, que por ahí vino también Yello, Joao, ¿no? Que estuvieron aquí y han visto cómo, pues parte importante también es la cuestión de seguridad, ¿no? Y han visto los sistemas que tiene Cherán, ¿no? Un poquito de seguridad, de producción, de organización, y que pues ahí anda, ¿no? A lo mejor nos falta y nos seguirá faltando porque pues, es así, ¿no? Se va adaptando, va cambiando y tiene que ser así, ¿no? Seguimos, pero todo eso es un sentido de decir, pues yo voy a resistir como pueblo indígena, ¿sí? ¿Por qué resistir como pueblo indígena? Porque es resistir a la vida misma, ¿sí? Y no a la vida misma del ser humano, sino a la vida misma del ser humano y también de todo lo que nos rodea, es decir, de la naturaleza,
¿no? Pues básicamente es eso. Cherán tiene una frase, y termino con esto, que dice, por la seguridad, la justicia y la reconstitución de nuestro territorio. Juramukwa, que es nuestra gobernanza, de cómo nosotros decidimos, ¿no? Y pues hasta aquí termino. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Brandon. Acá, para dar una segunda ronda, quería conectar algunos aspectos de lo que las tres dijeron, ¿no? El primer aspecto, hay algo, Yasmín dijo decir haciendo y hablar desde nuestra experiencia, incluso descubrir que primero partió de la biblioteca y después, al darse cuenta de las formas como se transmiten y construyen los saberes en la oralidad, cambiar el medio de circulación de esos saberes, ¿no? Eh, Acá Rubén trajo la cuestión del sentir y pensar ante nuestra realidad y, y Brandon trajo la cuestión de la autonomía se construyendo desde una adaptación, pero una adaptación que está anclada en una identidad, porque si no sabemos quién somos, no se puede construir esa autonomía, ¿no? Y la idea del ejercicio de sistemas propios. Pareciera que las tres están trayendo un primer componente de esa construcción de conocimiento, que es partir de lo propio y de la experiencia de lo existente desde ese propio, ¿no? A su vez, eh, en particular, Brandon y Rubén traen un componente, Rubén a través de los tequios pedagógicos, o sea, la construcción de esas redes en función de las necesidades del territorio, y Brandon trae esa cuestión de no negar la otredad, eh, como no caer en la trampa de, bueno, el occidente nos ha negado todo el tiempo, entonces ahora vamos a negar el occidente, ¿no? Porque y salir de esa idea del transcultural para entrar en esa perspectiva intercultural. Quiero conectar estos dos elementos para preguntar a ustedes dos cosas. Primero, ¿cuál es, que eso es algo que Jazmín comentó y los otros dos dejaron implícito? ¿Cuál es la relevancia de construir un espacio propio para esas cuestiones del conocimiento, ¿no? Que en el caso surgió primero como la biblioteca, después la Casa del Saber, en el caso de de Rubén, la UACO, dentro de un proceso de comunalidad que es mucho más amplia que la UACO, y en el caso del Brando, la decisión ahora de fundar el CIERC ahí como una sede física en un proceso autónomo que es mucho más grande que el CIERC, ¿no? ¿Cuál es la relevancia específica de esos espacios en toda esa historia que ustedes nos están contando? Y la segunda punto, que creo que conecta mucho con también lo que es la alianza con universidades, ¿cuál es la relevancia entre ese diálogo entre lo propio y lo diferente, ¿no? Porque de cierta manera está presente también lo que ustedes argumentan de ese múltiple aprendizaje, que si fuera solo cerrarse en sí mismo, quizás no surgiría, ¿no? Entonces, me gustaría esas dos preguntas. ¿Quién de ustedes quiere empezar? Es bienvenido. Bueno, yo Pues, quiero... Ay, perdón. perdón. Adelante, adelante. Nada más quería ver si podría repetir la primera, porque justo pasó un carro ahorita que estaban en Como en ellos. el marco de, claro, sin problema, en el marco de toda esa narrativa que traen, ¿cuál es la relevancia propia de construir un espacio para el conocimiento, en tu caso la UACO, porque la comunidad es mucho más grande que la UACO, ¿no? Y la reivindicación histórica de pueblos, en tu caso zapotecos, es mucho más amplia que la UACO. ¿Cuál es la relevancia de la existencia de un espacio como la UACO, ¿no? Y un espacio para aprender se refiere, Rubén. Ajá, exacto. Bien, bien. Bueno, de entrada, felicitar al compañero de Cherán con la experiencia muy clara y celebrar la lucha muy digna del pueblo de Cherán, en la cual hemos aprendido
como bien dice él, no enseñando que así debe ser, pero cómo dentro de nuestros contextos podemos aprender de los diferentes hermanos y hermanas de los diferentes territorios, ¿no? Creo que, bueno, es que es complejo hablar cuando hablamos del Aguaco porque estamos hablando de organizaciones y espacios de 7 regiones y luego parecería que yo hablo a nombre de toda la Aguaco, pero hablando del Aguaco, Ixtepec y Enagati, la cuenca Guigubico que compartimos, nuestra propia historia viene del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, y interesarnos en la construcción de un espacio de aprendizaje como la Aguaco fue producto de que estamos en una ubicación geoestratégica para el capital. El istmo de Tehuantepec, pues es la parte donde nos están imponiendo un corredor interoceánico que viene con el gobierno federal en complicidad con grandes corporaciones. Ahí es una ubicación tan estratégica que están por todos lados y por todo tipo de megaproyectos, ¿no? Nosotros en el 2015, 5 años antes del nacimiento del Aguaco, detuvimos durante 2 años, del 2015 al 2017, un megaproyecto minero que se quería imponer aquí con capital canadiense y norteamericano, y con una lucha muy fuerte de la población y de las organizaciones comunitarias, logramos detenerla en septiembre del 2017. Posterior a ello, vino un terremoto que devastó la región y que otra vez, disfrazadas de fundaciones, llegaron organismos para querer imponer un modelo de vivienda pues alejado de nuestra realidad, ¿no? La masificación de la vivienda. Y ahí conformamos una estructura que se llamó el Consejo de Reconstrucción y Fortalecimiento Comunitario de Ixtepec, donde con alianzas múltiples logramos detener de alguna manera el avance de esa visión del habitar de nuestros pueblos, y con la autonomía justamente de cómo queríamos nosotros seguir habitando el territorio, logramos recuperar las casas tradicionales propias y reforzarlas para que posteriores sismos no las dañaran como las dañaron en el 17. Posterior a ello vino la pandemia mundial y también ahí se reflexionó sobre el sanar, ¿no? Porque al menos nosotros decidimos que no nos íbamos a vacunar, que no creíamos en la vacunación, y pues era difícil ante la campaña masiva de que si te ibas a morir si no te vacunabas, ¿no? Entonces mucha gente empezó a revalorizar las plantas medicinales propias, a fortalecer su sistema inmunológico. Las familias campesinas incluso resistieron mucho mejor la enfermedad del COVID por su alimentación, por la vida que se vive en los territorios, y eso ayudó a, a que nosotros entendiéramos que como organización y como comunidad requeríamos hacer como una vinculación con las nuevas generaciones para que esta memoria viva de cómo habitamos, de cómo comemos, de cómo sanamos, que tienen nuestros abuelos y nuestras abuelas, no se perdiera, ¿no? Entonces, por eso nos sumamos a la UACO, por eso creamos estas especialidades, porque no siempre puedes traer abogados o abogadas de otros lugares para que te ayuden en los litigios, no siempre tienes que traer banda de otros lados para que te ayude a recuperar los suelos dañados por los agroquímicos. Se necesita que una nueva generación pueda asumir lo que, lo que las grandes corporaciones sí saben, ¿no? Hacen concesiones mineras, hidroeléctricas y demás por más de 50 años. Entonces, si no entran ahorita, van a entrar después. Y ya con la modernización y nuestra mentalidad debilitada, pues entren a nuestros territorios, ¿no? Entonces, nosotros tratando de contribuir a generar herramientas desde lo propio, pero también desde lo externo, ¿no? Desde lo ajeno, se dicen algunos. O sea, cómo recuperamos nuestra medicina tradicional, nuestra forma de curar, pero también aprendemos de la acupuntura china, de la japonesa, de la hindú,
cómo desde la agricultura también aprendemos a usar la lombricomposta, que es norteamericana, aprendemos otras técnicas y otras formas de pensar la realidad, pero desde lo propio, ¿no? Cómo enriquecemos lo propio sin negarnos a, a la interacción con otros y otras de diferentes territorios, ¿no? Nosotros tenemos en el CUGISTP asesores de varias partes del país y del mundo que coinciden en la búsqueda de lo común, del bien común. No son comunalistas originarios de Oaxaca, no son pueblo indígena, pero sí están dentro de la sintonía del sentir pensar, como bien decían ahorita, en equilibrio, en armonía, de manera horizontal, construir un conocimiento que nos permita, por un lado, a las nuevas generaciones con las que estamos colaborando, que no es solamente de Ixtepec, estamos abarcando toda la cuenca del Guigubico hasta la montaña, de donde viene el agua que nosotros bebemos, de donde viene el aire por los bosques que hay. Entonces, todos los estudiantes nuestros vienen de todos esos territorios de la Sierra Mije Zapoteca, con los cuales en la interacción entre jóvenes y entre abuelos, sabedores, intelectuales comprometidos, se ha estado construyendo el proceso formativo a través de tres ejes. Uno le llamamos comunalidad e historia crítica. O sea, a partir de los saberes propios, reflexionar cómo vivimos y por qué debemos de seguir viviendo y organizándonos, defendiendo y cuidando nuestro territorio, pero también con pensadores radicales, decoloniales o anticolonialistas, que nos ayuden a entender la realidad que está pasando en el mundo a nivel global y cómo eso está sucediendo desde lo local, ¿no? El segundo eje es las habilidades técnicas, cómo generamos acciones concretas que nos permitan en nuestros territorios alcanzar una vida digna y sostenible, ¿no? A través de la agricultura, a través de la sanación, a través de la bioconstrucción, a través de las diferentes herramientas, especialidades que hay. Y por último, las destrezas metodológicas, cómo aparte de sembrar y poder usar lo orgánico, podemos construir decisiones colectivas, planes de corto, mediano y largo plazo en un territorio que permita alcanzar la soberanía alimentaria, ¿no? Construyéndola entre todos, pues muchas veces eso no se logra en una asamblea, eh, tiene otra modalidad la asamblea y otros mecanismos de solución, pero hay otros tipos de ejercicios que contribuyen a que se pueda extender el proceso autonómico. Además de ello, a partir de los barrios, de las familias campesinas, de las autoridades comunitarias que ya se involucraron en el proceso de lo que llamamos espacios de aprendizaje comunal, nosotros tenemos un espacio de 1 hectárea aproximadamente, que es la ecoversidad del Centro de la Sustentabilidad Comunitaria Guixilayú, donde toda la construcción que tenemos de espacios son de tierra, unos de tierra compactada, otros de bajareque, de machimbló, varias técnicas. Tenemos también varias técnicas de saneamiento para el uso de los baños, sanitarios secos, biodigestores, sirdo húmedo. Tenemos también energía solar, sistemas de ahorro de captación de agua, huertos medicinales, y estamos ahorita también trabajando piscicultura comunitaria y la crianza de lo que llamamos gallinas felices, ¿no? Entonces, en ese espacio es el territorio Huaco-Ixtepec, donde estamos con ellos defendiendo ese espacio y aprendiendo de comunalidad para que la relación con sus pueblos sea de manera horizontal, ¿no? Termino diciendo ahí en esta parte de que uno de los grandes retos que vemos al interior de la Huaco, o sea, cuando una organización comunitaria de defensa del territorio se vuelve una institución académica, por muy Huaco que sea, como tiene un decreto de universidad pública, corremos el riesgo de academizar la comunalidad en vez de comunalizar la academia, ¿no? Entonces, ese riesgo y ese reto es constante, y en la medida en la que no nos creamos nosotros mismos los únicos sabedores del conocimiento, sino que estamos aprendiendo también de las familias campesinas y interactuando, aprendiendo juntos
cómo construir el proceso en este caso, de la soberanía alimentaria, nos permitirá seguir construyendo el conocimiento de manera horizontal. Gracias. Brando ahí va a querer decir algo, ¿no? Sí, gracias. Este, pues justamente, ¿no? Como esta parte de construcción del conocimiento y de los saberes, pues es súper importante, ¿no? Y aquí justamente una de las cosas es la parte del diálogo, ¿no? Del diálogo entre. Hay espacios, hay tiempos, ¿no? Y hay modos en relación a la construcción misma de cómo se tiene que ir tejiendo cada situación. ¿Sí? Si hablamos de la cuestión de construir o pensar una cuestión justamente por ejemplo, ¿no? De sistemas de producción. Bueno, pues lo comentamos, ¿no? Y que justamente un espacio, eh, como lo comentaba también ya, es decir, cómo generamos, ¿no? Un espacio para poder comprender esto, ¿no? Un espacio en el que todos, todas podamos conversar, pero una de las cuestiones importantes también dentro de la cuestión eh, de poder seguir caminando es sí la horizontalidad, ¿no? Que es súper importante y primordial, donde todas y todos somos iguales, pero también de alguna manera se tendría que ir planteando desde la cuestión, pues, de aspiral, ¿no? Que es como el simple loguito de ecoversidades, ¿no? En el sentido de que siempre, al menos en las comunidades, es sí sobre comprender que todas, todos somos iguales, pero también comprender que hay personas que son especialistas en esa área o que también tienen mucha sabiduría sobre esas situaciones. Por ejemplo, una de las cuestiones importantes para poder nombrar un consejero o que forme parte del consejo mayor es la edad, ¿no? Que son mínimo 45. ¿Por qué la edad? Porque la edad también desde la cosmo percepción del pueblo purépecha, la edad te da experiencia, ¿no? Es decir, y esa experiencia justamente es la que permite dar soluciones a problemas. Entonces, ahí todos podemos contribuir, ¿no? Y es justo para eso el diálogo. El diálogo en las fogatas nunca está cerrado a nadie. Pueden participar los niños, las mujeres, los hombres, los abuelos, ¿sí? Pero también es importante ir como conociendo justamente cómo se tienen que dar, cuáles son los tiempos, cuáles son los modos, cuáles son los procedimientos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, ¿no? En esa situación. La otra parte es la parte de eh, todo lo que nosotros, o bueno, en el caso de Cherán, ¿no? Con la cuestión de autonomía, es importante comprender que el compartir a través del diálogo es la construcción del conocimiento, ¿no? O de los saberes, como que pues hay toda una cuestión teórica, ¿no? Ahí por detrás, pero la construcción de eso, ¿no? De los saberes, de los conocimientos a través del diálogo. Hay una cuestión importante en cómo se va construyendo pues el conocimiento de las comunidades y de los pueblos originarios, y que también es lo que ha permitido que se sigan conservando, que es la oralidad y la praxis, ¿no? Que siempre vayan de la mano, ¿sí? O sea, yo no puedo hablar, por ejemplo, del amor a la tierra si, pues, voy una vez y voy al parque, ¿no? O sea, pues ahí estoy en conexión con la naturaleza, claro que sí, pero también es estar en contacto con él, ¿no? Es como decían por ahí, este, mm,
trabajarla, ¿no? O sea, de poderla, pues, si bien a lo mejor no voy a hacer porque tengo otras, o tengo una función diferente en la comunidad, pero pues sí, ¿no? Mínimamente estar en conexión, o sea, yo no puedo hablar de territorios si no conozco ni mi territorio, ¿no? O sea, entonces, eso es también una parte fundamental. No se puede aprender en otra parte, ¿no? No podemos aprender de la conexión con la naturaleza. Se llama aventé a lo mejor 10 libros de cómo amar la naturaleza, pero pues nunca he sentido, ¿sí? O sea, es sí, el diálogo es súper importante, ¿no? La oralidad, la transmisión, pero también al mismo sentido la práctica, ¿sí? Y para todo, o sea, en la cuestión de autonomía, en la cuestión de un sistema, ¿no? En la cuestión del pensamiento, ¿sí? Entonces, son dos cositas que quería comentar. Gracias. Francisco está pidiendo la palabra, pero te pediría solo para dar el espacio que Yasmín pueda también traer su intervención y después pasamos para si alguien quiere traer otro comentario. Yasmín. Gracias, sí. Bueno, resueno con muchas cosas que han compartido los compañeros. Y volviendo un poquito a la pregunta de por qué es importante aterrizar estos espacios que lo hemos llamado de diferentes formas, ¿no? Espacios de conocimiento, pero quizás para mí la palabra que hemos usado como espacios de encuentro es quizás la más idónea, eh, justamente por lo del diálogo que mencionaba Brandon, ¿no? Pero bueno, considero importante poder concretar estos espacios tácitamente, porque desde mi experiencia ha sido una forma de aglutinar el propósito, ¿cierto? Como tomar esta idea amplia, arcoíris, de transformar la educación, poder aglutinarla en la construcción tácita, concreta de un espacio. Eso fue algo que nos permitió enfocarnos, algo que nos permitió sumar nuestros esfuerzos hacia un fin concreto común, es decir, aterrizar como la idea hacia una acción concreta. Eso creo que tiene un valor muy importante dentro de un proceso. Además, que dentro de esta construcción, digamos, del ideal a lo concreto, del por qué lo estamos haciendo, al cómo lo vamos a hacer, todo se tornó en una experiencia educativa, porque digamos, el valor mismo de poder llevar una idea, concretar una idea a una acción, tiene un gran poder educativo y despierta valores que quizás en algunos momentos están dormidos o incluso son desconocidos para quienes no los hemos visto antes. Por ejemplo, el valor de la minga. De la minga es el trabajo comunitario que se desarrolla acá en los pueblos y comunidades indígenas, que es justamente un trabajo colaborativo, conjunto, en donde no hay mayor ni menor esfuerzo, sino que todos estamos desarrollando una actividad para un objetivo concreto. Eso es un valor potencialmente educativo para una persona como yo, que nunca ha vivido una minga y que aprende a través de la experiencia mismo de vivirla. Entonces creo que darnos ese espacio de construir, de idear y aterrizar, perdón, hay un carro cerca mío, pues tiene un gran valor educativo. Y además, otro punto importante que veía en esto de por qué tener estos espacios educativos es el poder regresar a ver, poder en algún punto de la vida preguntarse, ¿por qué es que existe esta biblioteca? ¿Por qué es que existe esta casa construida aquí? ¿Quién la hizo? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el objetivo? Aunque nos perdamos, aunque nos olvidemos, hay algo a donde regresar a ver y entonces poder quizás volver a empezar, quizás continuar, quizás realizar, refortalecerse en lo que ya está hecho, pero hay un punto, ¿cierto? Un punto que se convierte en
nuestra referencia. Y me gustó mucho algo que traía, no creo que era Brandon, sino el primer compañero, que en torno a la segunda respuesta, a la segunda pregunta, esto de por qué es importante como no perdernos en estas diferencias que tenemos. Primero porque a pesar de esas diferencias, si estamos en este camino, si estamos en esta construcción, si estamos llegando a estos espacios, hay algo que nos une. Y ese algo que nos une es a través del cual nosotros podemos seguir expandiendo este conocimiento que queremos, ¿no? Este conocimiento de cuidado de la tierra, de vinculación con la naturaleza, de libertad y autonomía del ser. Algo ya nos resonó, ¿no? Y quizás la importancia nuevamente de tener estos espacios de encuentro y de diálogo son las resonancias, lo que yo puedo oír en el otro y que me resuena más allá de mi idea, sino como es una sensación, ¿no? Es como un sentir mismo, esa resonancia es lo que nos permite seguir ampliando ese conocimiento y ya no quedarnos como en el cuadradito de así se hace, sino como estas son las distintas formas afines a este sentir, afines a esta resonancia de cómo yo puedo hacer esto que quiero hacer, ¿no? Me pareció muy hermoso el ejemplo de la salud, por ejemplo, ¿no? Como que sí, yo sé que las plantas de mi territorio tienen estas capacidades, o tal vez no sé, pero mira, traigo este conocimiento de que esta metodología o esta forma de otra sabiduría puede ayudar y así nos complementamos. Eh, eh, y creo que en este ejercicio también, ya para terminar, quisiera cerrar con esta idea. Creo que para todos es una responsabilidad personal entrar en esa coherencia, entrar en la coherencia de que tenemos un conocimiento que se está construyendo y que todo lo que nos rodea nos aporta, porque muchas veces la academia nos hace y este mismo sistema que valida la academia nos hace inconscientemente sentir que tenemos un conocimiento más valioso que el otro, más valorado y que por lo tanto debería ser más reconocido. Pero para mí, digamos, esta experiencia de venir de ciudad y meterme al bosque y querer entenderlo y querer sobrevivir dentro de él, me ha también permitido ir poco a poco minando qué sé yo, esa coraza del ego académico. Eh, porque sí, porque por ejemplo, ahorita estoy en un espacio de bosque escuela y una de las experiencias de salida al campo involucraba quizás un conocimiento de biología mío que yo podía traer porque lo estudié en algún momento. Eh, y claro, yo lo siento válido, yo lo siento valioso, pero yo no hubiera podido ni siquiera dar un paso en ese bosque si mi compañera, que es la educadora que creció aquí, que conoce el camino, que conoce dónde están los pececitos, que conoce dónde están los cangrejos y los camarones, sin ese conocimiento, el mío estaba inutilizado, sí. Y entonces poder entender esa horizontalidad desde primero valorar equitativamente lo que cada uno trae, ¿cierto? La mauta que cada uno es, creo que es un paso muy importante para eso, ¿no? Como para entrar en la coherencia de lo que estamos queriendo hacer en cada uno de nuestros espacios y en este espacio general como ecoversidades. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Eh, no sé si Francisco sigue acá. Déjame ver. Sí, sí, Ah, gracias, sí. gracias. Mientras, que hables, vamos a respetar que pediste la palabra, pero después de Francisco, cierra para ser congruentes con todo eso que fue desplegando el diálogo.
para ir cerrando ese día, vamos a crear pequeños grupos para que podamos, desde todo lo que fue interiorizado, primero desde el cuerpo, después de la escucha, el diálogo, el movimiento en las tres dimensiones, que en cada grupo podamos responder una pregunta que es, ¿por qué seguir dialogando como Abya Yala? Pero antes de eso pasaremos, mientras también Sierra va organizando los grupos, a Francisco y a Sofía que pidieron la palabra. Entonces, Francisco. Yo tengo una pregunta, una curiosidad, pues ahí, tanto para la Huaco como para Cherán, también quizá Jazmín, allá en Ecuador, pero tiene que ver con la educación básica que ofrece el Estado. Porque aquí cuando se construye autonomía, bueno, quizá yo creo que sí conocen también el libro de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. Esa pedagogía de la autonomía pues dice de formar siempre un pensamiento crítico. Y un pensamiento crítico también significa un pensamiento autocrítico hacia la misma persona y hacia las mismas organizaciones o las decisiones mismas que se toman. Incluso crítico ante las leyendas, ¿no? Las leyendas. Hay algunas leyendas en los pueblos que pueden ser muy patriarcales y pueden ser incluso parapeto o escondite para la violencia hacia las mujeres. Y entonces tener un pensamiento incluso a las leyendas nacionales, quizá luego no es muy fácil. Y mi pregunta es, porque ahí la sección 22 de Oaxaca o la sección también el magisterio en Michoacán, pues son como de las puntas de lanza del movimiento eh, magisterial del país. Y yo mi duda es si la formación que se da en la básica por parte de la SEP entra también en discusión a nivel comunitario en cuanto a contenidos y metodologías de trabajo y si se fomenta este pensamiento crítico. Bueno, esa es la duda. O si tienen de a tiro en Cherán, tienen otras escuelas que no son de la SEP, como Bueno, sucede en los caracoles zapatistas que tienen su propia escuela, ¿verdad? Sí, es muy importante la pregunta que hace el compañero. Justo por eso decíamos que no había que romantizar, en este caso, la comunalidad. Y por eso decíamos de que estamos en pugna con un modelo que trae colonialismo, patriarcado, capitalismo, ¿no? Estamos inmersos nosotros ahí también. Por eso la urgencia para nosotros de una iniciativa como la del Aguaco. En el caso de la sección 22, hay una relación directa a través de lo que le llaman el PT o el Plan de la Transformación Educativa de Oaxaca, e incipientemente maestros comprometidos en diferentes espacios han asumido como más cabalmente hacer el ejercicio en sus territorios, ¿no? Ahorita, por ejemplo, acabamos de hacer un acuerdo con los organismos civiles de Oaxaca en esta campaña que tienen de Oaxaca sin chatarra, para ligarlo con la banda de las escuelas primarias y secundarias, y cómo la UACO, los estudiantes de sistemas alimentarios, de salud principalmente, se conforman en promotores de esa campaña y aprendiendo con los compañeros de la campaña, pero yendo a dialogar con los padres de familia, con los estudiantes, con los directores, ¿no? Esa campaña aquí inicia en abril y justo es por lo que dice el compañero, ¿cómo ligamos eso
con nuestras infancias, con la juventud, que todavía no está en un espacio de nivel superior como el del Aguaco, ¿no? Eso es un esfuerzo titánico que es de vida, pues, ¿no? El que vamos a hacer. Y en relación a lo de la violencia, sí, también es algo que sucede ya, lamentablemente, también en la Huaco. No estamos completamente despatriarcalizados ni descolonizados, y ya ha sucedido también esa violencia que comenta el compañero, pero la Asamblea todavía tiene fuerza para definir castigos, reprimendas, reaprendizajes a partir de lo que se genera. Y ahorita tenemos un proceso de formación, todos los CUC, en relación a una relación armónica entre hombres y mujeres. Hay todo un proceso justo por ese tipo de suceso. Y yo quisiera recuperar lo que ellos sabe muy bien, porque lo he escuchado diciéndolo en algún momento sobre Oaxaca, que Oaxaca tiene una palabra para lo que hace, ¿no? Que es cómo cambiar la tradición de manera tradicional, ¿no? O sea, cómo desde lo que somos nos abrimos a lo nuevo para seguir cambiando, pero desde donde estamos nosotros, ¿no? Creo que es algo que no deja de estar presente en este proceso de la UACO. Y yo quisiera decir algo, si me lo permiten, que lo tenía escrito y justo creo que era parte de lo que comentaba Joao, que dice, un viejo sabio decía que defender la tradición no consiste en transmitir la costumbre del pasado sin saber por qué se hace ahora, sino en pasar la antorcha de la humanidad comunal y la memoria de lo que nos hace humanidad. En ese paso de la antorcha entre nuestros pueblos originarios debe seguir siendo, como dicen los hermanos andinos, en una crianza mutua. Ecoversidades para nosotros y nosotras es eso, un criar y dejarse criar para el cuidado de lo común. Gracias. Ajo. Gracias, Rubén. Brandon o Jazmín, rapidito, que quieran complementar o comentar sobre su Sí. relación con la Voy a, educación básica. voy a pedir, va a ser una cuestión de orden acá. Propongo que si digamos, porque eso nos puede abrir para múltiples formas de interpretaciones. Dejemos solo que Sophie, para ser coherente con esa cuestión de dar un último espacio de diálogo antes de seguir, dejemos solo que Sophie haga el comentario que quiera hacer y ya partamos para el grupo, confiando que, por ejemplo, somos una alianza. Somos, la invitación que está presente acá es que no se termine solo en eso de los vínculos y relaciones, y que con eso, por ejemplo, si Francisco quiere pedir contacto con Brando, estoy seguro que encantado le va a poder responder también esa pregunta. ¿Si les parece? Sofi, Hola, ¿me escuchan? Ok, lo que yo iba a aportar es que eso que dijo Yasmín de lo de compartir en fogatas, de compartir el conocimiento con el diálogo, es algo que yo últimamente, como desde estos últimos 2 años, es algo que he experimentado porque nos vamos a reunir donde cierra y hablar y todo esto ha generado que también ha generado como espacios de intergeneracional, ¿cómo se puede decir? Como compartir intergeneracional, que es, que yo siento que también está relacionado con la educación y y que es algo que también vi y bueno, también experimenté en el encuentro de Chile, que nos reuníamos en círculos y que es una forma interesante o una forma muy importante de intercambiar conocimientos. Y eso sería. La parte final y de cierre de este encuentro no fue grabada por un problema técnico. Queda hasta aquí entonces este encuentro. Agradecemos por la escucha. Hasta la próxima.